Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos tratando temas importantes. Esta noche vamos a hablar sobre los beneficios de la fisioterapia. Vamos a conversar con la licenciada en fisioterapia, Karen Ansatunia, quien forma parte de Cabel Fisioterapia. Así que, buenas noches, ¿cómo está usted, Karen? Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado Jacinto. Muy bien. Gracias por la invitación a su programa. Sí, quisiera preguntarle, ¿qué es la fisioterapia, Karen? Bueno, la fisioterapia es una rama de la medicina que tiene que ver el estudio de la parte muscular, de la parte de los huesos y también de los tendones. Está enfocada sobre todo en prevenir lesiones y dar tratamiento a las mismas. Entonces, la fisioterapia es una rama de la salud súper importante, Karen. Así es, licenciado Jacinto. La fisioterapia nos ayuda a aliviar las dolencias que se presentan. A veces se dan desde niños por lesiones, por caídas y en los adultos por el paso de los años, por el desgaste de nuestras articulaciones que a todos nos va a suceder. Ahora el trabajo ya es un trabajo profesional porque antes íbamos nosotros solamente donde los fregadores o los sobadores para que eh, nos ayuden a superar algunas lesiones o golpes, Karen. Claro, así es, licenciado Jacinto. Inclusive le cuento una anécdota. A mí también me llevaron mis padres con un fregador que se conocía en ese tiempo, hace ya unos 20 años. Y después de todo, ahora que ya me doy cuenta que tengo el conocimiento, no es de mucha ayuda. Yo le recomendaría a todas las personas que nos están mirando que acudan al especialista, a su fisioterapeuta o a un médico traumatólogo en el caso de alguna lesión, ya que hay veces que pueden los señores fregadores hacer algo mal que nos afecte de largo, de por vida y no tenga una solución a futuro. Es decir, que nos pueden fregar en lugar de curarnos. Sí, prácticamente lo mismo, su nombre mismo lo dice. ¿Por qué decidió usted seguir esta rama de la salud, Karen? Perdón, no lo escuché, licenciado Jacinto. Sí, le preguntaba por qué decidió usted seguir esta importante rama de la salud. Bueno, yo decidí seguir esto porque me gustaba bastante en el colegio la anatomía. Yo estudié en el colegio Sebastián de Benalcázar y nosotros ahí teníamos, se puede decir, un aula con un montón de huesos. Era nuestro laboratorio de anatomía y nuestro profesor, el doctor Ayo, era quien nos prestaba los huesos para llevar a casa y estudiar. Entonces era una materia bastante compleja, pero era una de las que más me gustaba. Entonces se inclinó hacia el lado de la medicina y luego ya sabiendo de qué se refería, a qué se trataba la fisioterapia, dije por ahí va. Es decir, que usted era de muchacha súper estudiosa, entonces, al haber estudiado en este colegio Benalcázar y también que le gusten estas ramas como la anatomía, por ejemplo, Karen. Sí era dedicada, no era la primera del curso, pero sí era dedicada. ¿Y hace cuántos años ya se graduó como licenciada en fisioterapia, Karen? Así es, me gradué como licenciada en terapia física en la Universidad Católica del Ecuador. Y eso, usted parece que se graduó y el 2015, Karen. Sí, ya han pasado varios años, la verdad, ya 7 años, un poquito más, ajá, han pasado varios años ya de experiencia porque es muy diferente el estar en las aulas, el siempre estar con un profesor al lado y el momento en el que salimos y ya tenemos que atender un paciente es al inicio un poquito complejo. Yo creo que todos sentimos temor al inicio, pero con la experiencia que se van dando en los trabajos que he tenido, sobre todo el último que trabajé en una clínica que era de traumatología, ahí adquirí bastante experiencia. ¿Qué es mejor, trabajar con los niños, con los jóvenes o con los adultos y los abuelitos, Karen?
A mí me encanta trabajar con todos, con adultos mayores, ellos me cuentan sus historias, me hacen reír, me aconsejan, con los niños que ellos siempre vienen con alguna ocurrencia y causan en mí bastante ternura, me dan momentos de alegría y también con adultos, personas como yo, que igual tiene temas de interés y se conversa. La verdad, no tengo un grupo específico, me gusta trabajar con todos. Estaba viendo una entrevista que le habían hecho a usted y realmente al escucharla se acababan algunos mitos. Por ejemplo, nos decían que una persona cuando está en un sitio caliente, al salir a un sitio frío, se le daba una parálisis, se torcía en otros términos. Entonces, pero eso no ha sido así. ¿Por qué se generan las parálisis, Karen? Sí, es muy importante conocer qué tipo de parálisis existe, porque hay dos tipos de parálisis. Una que se llama periférica y otra que se llama central. Entonces, la parálisis central, esta está ocasionada por algún trauma cráneoencefálico que hayamos tenido. Por ejemplo, tal vez se cayó alguien de las gradas y se golpeó su cabeza, o por algún tumor que existe en el cerebro. Y esta parálisis central es diferente de la otra porque no es la mitad del rostro el que se afecta, sino solo es de la mitad hacia abajo. La parte de los ojos, la parte de levantar las cejas, se puede hacer si se tiene esta parálisis central. Pero si se tiene la parálisis periférica, que esta se da por la inflamación del nervio facial, que se puede comprimir atrás del oído, esa sí es la parálisis, se puede decir que más común, y sí, es debido a un virus, que es el virus del herpes zóster. Entonces, esto cuando nosotros tenemos las defensas bajas se puede activar, entonces debemos tener también bastante cuidado con esto. ¿Y cómo podríamos cuidarnos para que no nos dé esta parálisis periférica que se ocasiona por este virus? Sí, debemos siempre tener una buena alimentación. ¿Y por qué esta parálisis periférica? Esta sí es muy notoria. Nosotros perdemos toda la movilidad de la mitad del rostro. Entonces, es decir, no podemos levantar la ceja, no podemos fruncir el ceño, no podemos sonreír, no podemos cerrar los ojos, bueno, el ojo del lado afectado. Es por eso que cuando a alguien le da una parálisis facial de este tipo, el doctor, el médico, o bueno, en este caso igual el fisioterapeuta, manda a que use gafas, ya que debido a que no se puede cerrar el ojo de este lado, por el viento, a veces hay piedritas, a veces hay algo, entonces debemos cuidar con estas gafas. Y si nos vamos a bañar, debemos taparnos con una gasita o con un esparadrapo, le cerramos para que igual no entre el shampoo, no entre el agua y nos vaya a inflamar. También se les aconseja utilizar colirios, estas lágrimas naturales, para que no se mantenga el ojo seco, ya que como no podemos pestañear, no lo cerramos totalmente, también se puede producir este ojo seco. Y en una parálisis facial periférica, una parálisis periférica, digamos, el trabajo del fisioterapista es fundamental para rehabilitarnos, Karen. Claro, es muy importante y ese es igual otro llamado a las personas que nos están mirando, que no acudamos, que la vecina nos dijo que si me pongo, es lo que he escuchado, el cuero del chancho caliente en la cara, eso me va a regresar de nuevo la musculatura, que si me ortigo la cara, esas cosas no hay que hacerlas, ya que lo que van a afectar es a la parte sensitiva. Luego he tenido pacientes que han hecho eso, luego vienen a terapia y ellos no tienen sensibilidad, pierden esa parte muy importante. Entonces, apenas yo me doy cuenta que ya sucedió esto, sí hay que acudir primero al médico, porque el médico va a enviar medicina, va a enviar algo para inyectar. En la mayoría de casos es complejo B,
y le va a dar la orden para el fisioterapeuta y que empiece a trabajar la musculatura de la cara. Empezar otra vez como que a enseñarle desde el inicio cómo se sonríe, cómo se frunce el ceño. Por ejemplo, hay un ejercicio en el que se infla los cachetes. Entonces, ese tipo de ejercicios van a ayudar otra vez de a poco, porque eso sí es muy importante, saber que no con una o dos terapias yo ya voy a estar bien. Como pasa a veces con un dolor de espalda, que uno ya se hace unas dos terapias y el dolor ya va cediendo. Con la parálisis facial no sucede eso. Aquí tenemos que ser pacientes y nosotros a partir de la octava sesión empezamos ya a ver estos cambios. Qué importante, estamos conversando esta noche con la licenciada Karen Ansatunia de Cabel Fisioterapia. Karen, a propósito de los dolores de espalda, ¿por qué se presentan estos dolores? Y aquí es necesario, fundamental, ir a realizar terapia de rehabilitación, los ejercicios, Karen. Sí, los dolores de espalda se pueden dar por muchas causas. La mayoría de estos es por se puede decir, una mala postura, una mala higiene postural. Nosotros a veces cometemos muchos errores, se me cayó el esfero, se me cayó algo, y lo único que yo hago es agacharme de golpe sin doblar mis rodillas y luego me levanto. Hay veces que no sucede nada, pero otras veces que yo me agaché y luego ya no me puedo levantar, siento que algo en mi espalda no me deja otra vez ponerme recto o recta, y ahí es cuando el músculo cuadrado lumbar, que justo está en nuestra espalda, se contrae, y ese es el motivo por el que ya no podemos incorporarnos nuevamente. Entonces, ahí lo adecuado siempre es que si algo se me cayó, o si yo voy a recoger un peso del suelo, tengo que doblar mis rodillas, apegar a mi cuerpo si es algo grande y levantarme. Yo no puedo, a veces uno dice, puede ser un cartón que está sucio y yo lo levanto y no lo pego a mi cuerpo. Eso genera más presión en nuestra columna. Entonces, tenemos que aprender a realizar ciertas actividades con una postura adecuada. Es decir, que también la televisión deberíamos ver siempre bien sentados en una silla y no recostados en un sofá, porque ahí estamos torciéndole la espalda, digamos. Así mismo es, licenciado Jacinto, y me ha pasado, porque también lo he hecho, que uno llega a su domicilio y lo que hace es sentarse en el sillón y luego se va recostando, hasta parece que estuviéramos en nuestra cama. Y eso igual nos daña nuestra espalda. En las mujeres no deberíamos cruzar la pierna porque igual no hay un apoyo total de nuestra columna y hay un pequeño desbalance, y esto igual, si lo hacemos repetitivo, nos va a afectar, nos puede provocar una escoliosis en nuestra columna. Eso quiere decir que la curvatura normal se hace un poquito más pronunciada hacia algún lado o el otro. Entonces nosotros desde ya tenemos que empezar a corregir este tipo de posturas. Los hombres, si usan billetera, igual se la suelen poner en el bolsillo de atrás, y cuando se sientan igual ocurre esto. Entonces no debemos guardar la billetera ahí. Son cositas pequeñitas, pero que deberíamos tomar en cuenta, porque nosotros día a día hacemos eso repetitivo y a la larga son tantos años de vida que van a afectar a nuestra columna. Es decir, que debemos olvidarnos de ciertos malos hábitos o malas costumbres. Karen, ¿por qué son importantes, fundamentales los ejercicios o las terapias de rehabilitación? Los ejercicios son parte justo de la rehabilitación. Por ejemplo, hay pacientes que llegan después de una cirugía o de alguna lesión, y al inicio lo que hace la fisioterapia es desinflamar, bajar el dolor. Y después de esto vamos con el proceso de fortalecimiento, que eso es la clave. Como yo digo, el ejercicio, el movimiento es lo que nos da vida. Entonces, los ejercicios son como que la parte final de la rehabilitación, y eso nos va a ayudar a que si nuestra musculatura está fuerte y puede trabajar, nos va a ayudar
a sostener, por ejemplo, en una prótesis de rodilla, la musculatura nos va a ayudar a sostener esa prótesis. En una prótesis de cadera, igual nos va a ayudar. Si nosotros no tenemos músculo, no se puede salir en el caso de la cadera o no vamos a caminar bien o no vamos a tener fuerza para hacer las actividades de antes. Entonces los ejercicios son una clave fundamental de la rehabilitación. Y por nuestra salud debemos hacer ejercicios y también caminar al menos unos 30 minutos cada día. Sí, deberíamos todos los días hacer ejercicios o al menos si no pudiéramos todos los días, yo siempre recomiendo que realicen 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, hacer ejercicios, ya sea, la caminata es importante, sí, pero siempre tiene que estar guiada los ejercicios que se hagan. En mi caso, los ejercicios que yo mando son de rehabilitación, por ejemplo, como explicaba, de una prótesis de cadera, de una fractura de tobillo, de una fractura de muñeca, de una cirugía de hombro. Mis ejercicios van enfocados a esta área que se trabajó. De ahí, si bien es cierto, para todas las personas que están saludables, que deben hacer ejercicio, sí deberían hacer, pero siempre en base a una guía. En este caso ya entra otra área, ya más bien iría como un entrenador personal, un entrenador físico, ya que ahí él tiene que evaluarlos, por ejemplo, pesarlos, ver su índice de masa corporal y acorde a la edad y el peso, ir trabajando estos ejercicios, pero de que todos deberíamos realizar ejercicios, eso sí, deberíamos hacerlo al menos 3 veces por semana. Karen, muchas gracias por su importante información, sus consejos, sus recomendaciones. ¿Dónde queda su emprendimiento Cabel Fisioterapia y cómo pueden solicitar sus servicios, Karen? Cabel Fisioterapia está ubicado al sur de Quito, a 10 minutos del centro comercial El Recreo. Aquí se encuentra ubicado nuestro centro de terapia física, que contamos con todas las máquinas que el paciente necesite, ya sea ultrasonido, láser, corrientes, compresas, magneto, en el área de rehabilitación de ejercicios, igual la caminadora, la bicicleta, el área de pesas. Entonces contamos con todo, pero de igual forma también trabajamos a domicilio. En el norte, en el sur, en el centro de la ciudad, nos movilizamos y de igual manera se tienen todos los equipos portátiles para acudir al domicilio de las personas. Además, les pueden ubicar a través de Facebook o redes sociales también. Sí, pueden igual comunicarse a través del número 099-603-7527 o a través de las redes sociales, en este caso Facebook, Instagram y TikTok como Cabel Fisioterapia. Así que esta noche ha sido muy importante conversar con la licenciada Karen Anabel Anzatuña, quien es la directora de Cabel Fisioterapia. Karen, muchas gracias por la entrevista y sus valiosas recomendaciones en el área de la fisioterapia. A usted, licenciado Jacinto, muy amable. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pronto volveremos con más entrevistas. Hasta pronto, Karen.